Bienvenidos a la microclase de hemostasia. Los objetivos principales de la misma son describir los procesos morfofuncionales involucrados en la hemostasia e identificar las etapas de la hemostasia. Hemostasia no la debemos confundir con los términos homeostasia y hematosis. Homeostasia ya lo vimos qué significaba cuando analizamos el cuerpo humano en la unidad temática 1. Y hematosis vamos a ver qué es cuando veamos sistema respiratorio. En sí el término hemostasia, motivo de esta microclase, lo podemos definir como un proceso complejo de carácter defensivo que va a incluir a su vez una serie de procesos morfofuncionales que se van a desarrollar para prevenir y o suprimir la pérdida de sangre y a su vez, fundamentalmente, mantener la integridad vascular. Se produce como respuesta inmediata a la lesión de un vaso y se limita al sitio de la lesión. Incluye una serie de interacciones entre componentes de la pared vascular, las plaquetas y proteínas plasmáticas. Cabe aclarar acá también que en libros antiguos de la temática todavía siguen utilizando el término coagulación como sinónimo de hemostasia, o en algunos sitios web también sucede lo mismo, pero esto es erróneo y queremos que le quede claro a ustedes. Van a ver que la coagulación no es sinónimo de hemostasia, sino que la coagulación es una etapa más de la hemostasia. Bueno, ¿cuáles son las etapas de la hemostasia? Son 4 etapas secuenciales. Una es la vascular, que consiste en un espasmo vascular con vasoconstricción. La otra es la plaquetaria, con formación del tapón plaquetario. La tercera es la coagulación, que finaliza con la formación del coágulo sanguíneo y que, como vamos a ver, va a constar de 4 subetapas. Y por último, la fibrinólisis, o sea, la disolución del coágulo sanguíneo que se tiene que disolver para que ocurra una cicatrización. Entonces, va a comenzar la hemostasia con una lesión de un vaso y va a terminar con la lisis del coágulo sanguíneo. Mediante el vasoespasmo se reduce la pérdida de sangre durante varios minutos y hasta varias horas, tiempo en el cual los mecanismos hemostáticos se ponen en marcha. Ese vasoespasmo va a producirse por una respuesta del músculo, si es que el vaso tiene músculo, si no se va a producir únicamente mediante respuesta neuronal o respuesta humoral. Recuerden cuando vieron la parte de pared vascular, cuando vieron el tema en microscopía, se le explicó que algunos vasos tenían músculos y otros no. Entonces, en aquellos vasos que tienen músculos, el espasmo miógeno local se va a producir por un daño directo de la pared vascular. La respuesta neuronal va a estar dada por reflejos iniciados en receptores del dolor y la respuesta humoral va a estar dada por
sustancias secretadas por las plaquetas como la serotonina y el tromboxano A2 que funcionan como vasoconstrictores que van a producir y mantener la contracción del músculo liso vascular, por eso se llama vasoespasmo. Y con eso, ¿qué hacen? Que disminuya el flujo sanguíneo por el vaso lesionado. De esa manera, la hemostasia se puede realizar de manera correcta al tener un flujo sanguíneo disminuido. Otra sustancia de la respuesta humoral, además de las secretadas por las plaquetas, es la endotelina, que es secretada por el endotelio. Me pareció muy representativa de la etapa vascular esta imagen, donde ustedes pueden observar la pared vascular, la composición, es decir, que ustedes ya lo vieron. Vemos desde adentro hacia afuera el endotelio, la membrana basal, el músculo liso del vaso, y vamos a ver que la hemostasia se va a limitar al lugar de la lesión. Es decir, una vez que se produce el daño de esa pared vascular, en el lugar de la lesión se van a liberar sustancias que aquí en esta imagen lo tienen representado el tromboxano A2, que ya lo mencionamos, la serotonina y la endotelina, que la endotelina también, recuerden, ocasiona vasoconstricción. Todo esto, tanto el espasmo miógeno local como la respuesta neuronal y la respuesta humoral, producen vasoespasmo limitado y, como bien se indica en esta imagen, al lugar de la lesión. En la etapa plaquetaria vamos a tener tres subetapas: la de adhesión, la de agregación y la de taponamiento. ¿La adhesión en qué consiste? En que las plaquetas entran en contacto y se adhieren a las partes lesionadas del vaso sanguíneo, como las fibras colágenas del tejido conectivo subyacente. La agregación, a su vez, podríamos decir que va a estar formada por dos subetapas, la de activación y la de liberación. Gracias a la adhesión previa de las plaquetas, estas se activan y sus características cambian drásticamente. Y va a comenzar una serie de liberaciones de sustancias bioactivas, como ser el difosfato de adenosina ADP y tromboxano A2, que es una prostaglandina, el tromboxano A2. Entonces, estas dos sustancias liberadas cumplen un papel importante en la activación de las plaquetas cercanas. Esa es la función específica de ambas. A su vez, la serotonina y el tromboxano A2 funcionan como vasoconstrictores que producen y mantienen la contracción del músculo liso vascular, con lo que aún más disminuye el flujo sanguíneo. Es decir, la serotonina y el tromboxano A2, además del ADP, son liberadas por estas plaquetas que fueron activadas. A su vez, la liberación del ADP, o sea, ¿qué otra función tiene el ADP? Hace que otras plaquetas circundantes se vuelvan más adherentes. Esto les permite sumarse a las ya activadas, y este agrupamiento de plaquetas es lo que se denomina agregación plaquetaria.
Es decir, para que haya agregación plaquetaria debe haber una previa activación de las plaquetas y liberación de sustancias bioactivas como el ADP, tromboxano A2 y serotonina, todas liberadas por las plaquetas activas. A su vez, cuando un vaso sanguíneo es lesionado y se rompe el endotelio, las glucoproteínas en la membrana plasmática de las plaquetas son capaces de unirse a las fibras de colágeno expuestas. Allí dijimos que comenzaba el proceso. Sin embargo, y a pesar de que dijimos que había una vasoconstricción refleja que limitaba el flujo sanguíneo continúa. No hay obstrucción del vaso. Entonces, esa fuerza del flujo sanguíneo podría desprender las plaquetas del colágeno, de no ser por otra proteína producida por las células endoteliales, conocida como factor de von Willebrand, que se une tanto al colágeno como a las plaquetas. Luego vamos a tener el taponamiento, que es la acumulación y el acoplamiento de grandes números de plaquetas para formar una masa que se va a denominar tapón plaquetario. Y este tapón plaquetario va a ser efectivo en la prevención de pérdida de sangre en un vaso pequeño, no así en un vaso grande. Si el vaso es demasiado grande, el tapón plaquetario no va a poder prevenir esa pérdida de sangre. En los vasos grandes vamos a tener que requerir otro tipo de hemostasia que se denomina hemostasia no biológica o hemostasia quirúrgica, donde van a actuar obviamente los cirujanos. Antes de pasar a la próxima diapositiva, les quiero comentar que ustedes deben trabajar en conjunto con el equipo de salud que atiende a aquellos pacientes con problemas de hemostasia. Es decir, con el equipo de hematología. Esta división en etapas, además de ser una división didáctica para una mejor comprensión de lo que ocurre a nivel biológico, también me sirve a mí para determinar mediante pruebas de laboratorio cuál es la etapa real de la hemostasia que está alterada. Porque puede ser que algunas etapas de la hemostasia de un paciente estén normales y otras alteradas y por eso se produce el sangrado. Entonces, para cada etapa de la hemostasia van a existir pruebas de laboratorio que el bioquímico Pacetto las explicó brevemente en un archivo de Word que ustedes lo van a encontrar en el aula virtual. Y esas pruebas de laboratorio para el caso específico de la etapa plaquetaria y etapa vascular van a ser el tiempo de hemorragia o tiempo de sangría, la prueba del lazo y el recuento de plaquetas. Entonces, con esas pruebas de laboratorio, ustedes van a poder determinar si la hemorragia
que observan en un paciente es producida por alteración de la etapa vascular o de la etapa plaquetaria. A su vez, en las próximas diapositivas de las clases, yo les voy a ir diciendo cuáles son las etapas específicas para determinar alteraciones de las etapas de la hemostasia. Terminada esta breve aclaración de las pruebas de laboratorio relacionadas con las etapas vascular y plaquetaria, vamos a ver una figura que representa las subetapas de la etapa plaquetaria, donde vamos a ver la adhesión de las plaquetas. Vamos a ver representadas las plaquetas adhiriéndose al colágeno y la intermediación del factor de von Willebrand. Vamos a ver en la segunda subetapa un cambio de forma de esas plaquetas, la activación en la subetapa 3 de esta figura sería la activación y liberación de esas sustancias bioactivas que mencionamos y que aquí están representados el tromboxano A2 y el ADP. Vamos a ver un reclutamiento de esas plaquetas en el punto 4 y por último en el punto 5 la agregación del tapón hemostático, o sea, la constitución ya del tapón plaquetario que en algunos libros de textos van a encontrar como hemostasia primaria, o sea, únicamente la formación de un tapón plaquetario previa a la etapa de la coagulación. Bueno, ahora vamos a comenzar con la etapa de la coagulación de la hemostasia. Recuerden entonces, la coagulación no es sinónimo de hemostasia, sino una etapa de la hemostasia, que involucra diversas sustancias conocidas como factores de la coagulación. Estos factores incluyen iones calcio, ciertas enzimas inactivas sintetizadas por los hepatocitos y liberados a la circulación, y varias moléculas asociadas a las plaquetas o liberadas por los tejidos dañados. Entonces podemos decir que la coagulación es una compleja cascada de reacciones enzimáticas en la que cada factor activa muchas moléculas del siguiente según una secuencia fija. La vamos a dividir a su vez en 3 subetapas o en 3 procesos. Un proceso que involucra la formación del activador de protrombina. Ese proceso, o mejor dicho, para que se forme el activador de protrombina, existen 2 vías. Se realiza a través de 2 vías, llamadas vía extrínseca y vía intrínseca, que llevan a la formación del activador de protrombina. Una vez sucedido esto, los pasos involucrados en las 2 fases siguientes, o sea, conversión de protrombina en trombina y conversión de fibrinógeno en fibrina, son iguales para ambas vías y se las denomina por eso vía final común. Bueno, en esa vía final común, el activador de protrombina convierte a la protrombina
La protrombina es una proteína plasmática formada por el hígado. Entonces, volvemos a repetir, el activador de protrombina convierte a la protrombina en la enzima trombina. En la otra etapa, la trombina, la enzima trombina, convierte el fibrinógeno soluble. El fibrinógeno es otra proteína plasmática formada por el hígado. Entonces, la enzima, repetimos, la enzima trombina convierte el fibrinógeno soluble en fibrina insoluble. Y así se forma la trama del coágulo. Hoy dijimos que para que se forme el activador de protrombina había dos vías. Vamos a comenzar entonces a explicar la vía extrínseca de la coagulación. Esta vía tiene menos pasos que la vía intrínseca y ocurre rápidamente, en cuestión de segundos, si el traumatismo es grave. Su nombre se debe a que una proteína tisular llamada factor tisular, también conocido como tromboplastina, se filtra de células del exterior de los vasos extrínsecas, por eso se denomina vía extrínseca. Entonces dijimos, esa tromboplastina se filtra de células del exterior de los vasos hacia la sangre e inicia la formación del activador de protrombina. El factor tisular es una mezcla, en realidad es una mezcla compleja de lipoproteínas y fosfolípidos liberados desde las superficies de las células dañadas. En presencia de calcio, el factor tisular comienza una secuencia de reacciones que concluye en la activación del factor 10 de la coagulación. Una vez activado el factor 10, este se combina, como ustedes pueden apreciar en la imagen, con el factor 5 en presencia de calcio para formar la enzima activa activador de protrombina, completando así la vía extrínseca. Recuerden, como pueden apreciar en la imagen, que el activador de protrombina, que dijimos que es una enzima activa, actúa sobre la protrombina y la convierte en trombina. Bueno, vamos a pasar a explicar la otra vía. La vía intrínseca de la coagulación, como ustedes pueden apreciar en la imagen, es más compleja que la extrínseca. A su vez es más lenta y en general requiere varios minutos. En este caso, el nombre se debe a que sus activadores están en contacto directo con la sangre o se encuentran en ella. Son intrínsecos, por eso la vía se denomina intrínseca. No es necesario que el tejido circundante esté lesionado, como en la vía extrínseca. Si las células endoteliales se erosionan o dañan, la sangre puede ponerse en contacto con las fibras colágenas del tejido conectivo subendotelial del vaso. Además, el traumatismo de las células endoteliales lesiona las plaquetas, lo que produce la liberación de fosfolípidos plaquetarios. El contacto con las fibras colágenas, o si estamos en el laboratorio, con el vidrio del tubo donde se recoge la sangre, activa al factor 12 de la coagulación, el cual comienza la secuencia de reacciones que activan finalmente al factor 10, nuevamente, igual que en la otra vía.
Los fosfolípidos plaquetarios y el calcio pueden también participar en la activación del factor 10. No es que pueden, sino que participan en la activación del factor 10, tanto los fosfolípidos plaquetarios y el calcio. Una vez activado este, o sea el factor 10, se combina con el factor 5 para formar nuevamente la enzima activa activador de protrombina, al igual que en la vía extrínseca. En este caso, la formación de la enzima activa activador de protrombina completa la vía intrínseca, nuevamente actuando sobre la protrombina y convirtiéndola en trombina. Siguiendo las imágenes del clásico libro de fisiología de Guyton, vamos a ver representada en esta diapositiva la vía común. Entonces, la formación del activador de protrombina marca el inicio de esta vía común. En la segunda etapa de la coagulación sanguínea que mencionamos hoy, el activador de protrombina y el calcio catalizan la conversión de protrombina en trombina. En la tercera etapa, ¿se acuerda que hoy mencionamos etapas o subetapas de la coagulación? Vuelvan a la diapositiva de las etapas para que entiendan esto, de la coagulación estamos hablando. Entonces, en esa tercera subetapa de la coagulación, la trombina, en presencia nuevamente de calcio, convierte el fibrinógeno soluble en hebras laxas de fibrina insoluble. La trombina también activa al factor 13. Como vamos a ver, la trombina tiene muchas funciones, además de la conversión del fibrinógeno en fibrina, tiene otras funciones. Otra función es la que estamos diciendo ahora, que es que la trombina también activa el factor 13. Ese factor 13, si ustedes se van a la tabla del libro de Guyton, es el factor estabilizador de la fibrina. Y este factor 13, al ser activado por la trombina, refuerza y estabiliza la trama de fibrina en un coágulo resistente. El plasma contiene cierta cantidad de factor 13, el cual es liberado también por las plaquetas del coágulo. Fíjense que el factor 13, además de estar en el plasma, es liberada por las plaquetas del coágulo. Y una vez que actúa ese factor 13, se forman fibras de fibrinas entrecruzadas y el coágulo alcanza su estabilidad. Siguiendo con otras funciones de la trombina, vamos a decir que la trombina tiene un doble efecto de retroalimentación positiva. El primero, que involucra al factor 5. Revisen las imágenes anteriores. Al actuar sobre el factor 5 va a acelerar la formación de activador de protrombina. Entonces es un efecto de retroalimentación positiva de la trombina. Volvemos a mencionar que involucra al factor 5 para acelerar la formación de activador de protrombina. El activador de protrombina, a su vez, acelera la producción de más trombina y así sucesivamente.
Fíjense el ciclo de retroalimentación positiva que sucede entre la trombina, el factor 5 y el activador de protrombina. En el otro circuito de retroalimentación positiva que participa la trombina, en este caso la trombina activa a las plaquetas, lo cual refuerza su agregación y la liberación de fosfolípidos plaquetarios. Entonces, volvamos a repetir las funciones de la trombina. La trombina dijimos que la principal era de fibrinógeno, convertir el fibrinógeno en monómeros de fibrina. A su vez, la trombina me activaba el factor 13. A su vez, la trombina actúa, tiene un doble efecto de retroalimentación positiva que involucraba al factor 5 acelerando la formación de activador de protrombina para que se produzca más trombina y así sucesivamente. Y el segundo circuito de retroalimentación positiva es que la trombina activa las plaquetas. Bueno, esta figura yo siempre la pongo al final, es de otro autor, es del libro de Fox, y si bien tiene diferencias con las vías clásicas del libro clásico de Guyton, aquí fíjense que tienen un pantallazo general con lo que ocurre durante la coagulación y Fox denomina vías de la coagulación. Vamos a tener también una vía extrínseca y una vía intrínseca y luego que convergen en una vía común. Algunas diferencias con los libros clásicos de fisiología como el de Guyton sería que en la vía extrínseca él habla específicamente de un complejo 7, en la vía intrínseca habla de un complejo 8 y en la vía común coloca al factor 10 inactivo y luego activo y habla de un complejo 5. Recuerden que si ustedes se fijan en las diapositivas anteriores, el 10 todavía figuraba dentro de la vía extrínseca e intrínseca y la vía común en el libro de Guyton y en otros libros clásicos de fisiología comienza desde la acción del activador de protrombina sobre la protrombina para convertirlo en trombina. Aquí el autor Fox coloca vía común desde la activación del factor 10. Bueno, pasemos a explicar brevemente lo que nos dice Fox con respecto a las vías de la coagulación. La vía extrínseca de la coagulación se inicia por la liberación del factor tisular, como nos decía el otro autor. Cuando hay lesión de un vaso sanguíneo, el factor tisular queda expuesto a los factores 7 y 7 activado en la sangre y forma un complejo con el factor 7 activado. Al formar este complejo, el factor tisular aumenta mucho la capacidad del factor 7 activado para activar el factor 10. Es decir, el complejo 7 formado por el factor obviamente 7, el factor tisular, el calcio y fosfolípidos, ese complejo 7 tiene mucho mayor capacidad para activar el factor 10. Esta vía extrínseca genera trombina y fibrina con mayor rapidez que la vía intrínseca y se cree que es el iniciador primario de la coagulación de la sangre in vivo. Esto es
lo que mencionamos también anteriormente con el autor del libro de Guyton. En cuanto a la vía intrínseca de la coagulación, se inicia por la activación del factor 12 por contacto con colágeno o vidrio, como mencionamos anteriormente. Esa vía intrínseca se inicia por la exposición del plasma a una superficie que tiene carga negativa. Con el autor anterior habíamos dicho daño subendotelial. Y esa superficie con carga negativa está dada por el colágeno, es la que proporciona el colágeno en el sitio de una herida, o el vidrio de un tubo de ensayo. Esta vía de contacto activa una proteína plasmática llamada factor 12, que es una enzima que digiere proteínas, una proteasa. Y el complejo 8, ese complejo 8, formado por el factor 8, por el 9 activado, por el calcio y fosfolípidos, al formarse este complejo, el factor tisular aumenta mucho la capacidad del factor 8 activado para activar el factor 10. Es decir, que este autor habla más que de factor 7 activado para activar al 10 y de 8 activado para activar al factor 10, habla de complejos 7 y 8 para tener una mayor capacidad de activación del factor 10. Esto lo dice el otro autor con diferentes palabras, pero con esta diapositiva vuelvo a reiterar, quiero integrar todos los conceptos para que resulte más didáctico. Las vías extrínsecas e intrínsecas de la coagulación convergen cuando activan el factor 10. En este esquema, entonces, la vía común, recuerden, comienza en el factor 10. Lo que finalmente lleva a la formación de fibrina igual que en las diapositivas anteriores. Entonces, esto nos da un pantallazo de todas las vías de la coagulación, nos simplifica porque hablas de complejos, esa sería una de las diferencias para activar al factor 10, y también ubica al factor 10 ya dentro de la vía común. Ahora, hoy hablamos de pruebas de la coagulación para cada etapa. Para esta etapa, esta última etapa, y para la etapa de la fibrinolisis, vamos a tener diferentes pruebas de laboratorio. Una sería la prueba de la coagulación, que es una prueba muy global, inespecífica. El tiempo de coagulación es muy inespecífica, es global, no sabemos en realidad que detecta un tiempo de coagulación alterado, pero no sabemos específicamente en qué etapa. Para esta etapa de la coagulación tenemos pruebas más específicas: el tiempo parcial de tromboplastina, el tiempo de protrombina, el tiempo de trombina, análisis funcionales específicos para factores de la coagulación, nivel de fibrinógeno y por último la fibrinolisis, mediante métodos cuantitativos y cualitativos. Esta imagen también me puede servir para repasar. Bueno, terminamos con las pruebas de laboratorio, ahora me quedó una cosita para decirles sobre esta imagen, que esta imagen nos puede servir para repasar cuáles son los factores involucrados en las vías. Vamos a ver que el factor 1 está en la final común. Vayan comparando con la tabla que les da el libro de Guyton, donde están los nombres
de los factores. Entonces, entonces le va a ser más fácil. ¿Cuál es el factor 1? ¿Cuál es el factor 2? El factor 1, fíjense, está en la final común. El factor 2 en la final común. El factor 3 en la extrínseca. El 4, que es el calcio, está en todas, en la intrínseca y en la común. El 5, ¿dónde va a estar? En la extrínseca y en la intrínseca. Ese sería el 5. Eso siempre y cuando hablemos del libro de Guyton. Si ustedes se fijan en este esquema, el factor 5, o sea, el autor Fox, lo va a ubicar en la vía común. Entonces, vayan y vean en las diapositivas anteriores del libro de Guyton que el factor 5 va a estar en ambos, en la extrínseca y en la intrínseca. En cambio, acá Fox lo ubica en la vía común. El factor 7 en la extrínseca, en ambos autores, en los esquemas de ambos autores. El factor 8 también en los esquemas de ambos autores en la intrínseca. El factor 9 en la intrínseca. El factor 10 en el libro de Guyton lo ubica en sus esquemas, en la extrínseca y en la intrínseca, y acá en el libro de Fox lo ubica en la vía común. El factor 11 en la intrínseca, el factor 12 en la intrínseca y el factor 13 en la final común. Entonces, esta diapositiva, este esquema en esta diapositiva es una buena manera de repasar dónde se encuentran los diferentes factores de la coagulación. Y también repásenlos con el libro de Guyton, y yo les di las diferencias que hay entre los dos autores, donde están ubicados los factores de la coagulación en las diferentes vías de la coagulación. Bueno, y en esta diapositiva está representada una figura del producto final de la hemostasia, que es el coágulo sanguíneo. Entonces, una vez formado el coágulo, tapa, ¿qué va a tapar? El área dañada del vaso, y así frena la pérdida de sangre. La retracción del coágulo va a ser la consolidación o el aumento de tensión del coágulo de fibrina. Entonces, ¿a qué se denomina retracción del coágulo? A la consolidación o el aumento de tensión del coágulo de fibrina. Va a haber mucho mayor fibrina ya estabilizada. Las hebras de fibrina unidas a las superficies dañadas del vaso se retraen gradualmente a medida que las plaquetas ejercen tracción sobre ellas. Al retraerse el coágulo, tira de los bordes del área dañada acercándolos y disminuyen el riesgo de daño futuro. Durante este proceso, algo de suero puede escapar a través de la trama de fibrina, no así los elementos corpusculares de la sangre, que como ustedes ven quedan en la imagen, ustedes pueden observar que quedan atrapados dentro de esa trama de fibrina. La retracción normal del coágulo depende de la adecuada cantidad de plaquetas en el coágulo, las cuales liberan factor 13, recuerdan que era el estabilizador de fibrina, y otros factores, reforzándolo y estabilizándolo. Entonces, después de esto puede llevarse a cabo la reparación permanente del vaso. Con el tiempo, los fibroblastos forman tejido conectivo en el foco de lesión y nuevas células endoteliales restituyen el revestimiento del vaso. Es decir que, fíjense que ya están hablando de la presencia de fibroblastos en el proceso de cicatrización. Tan es así que en algunos textos modernos ya incluyen la cicatrización como una última etapa de la hemostasia, luego de la formación del coágulo, luego de la fibrinolisis, que vamos a ver
lo que es posteriormente, y luego vendría la cicatrización para terminar esa hemostasia. Ahora, para que ocurra una coagulación normal, vamos a tener que tener niveles adecuados de una vitamina, que es la vitamina K. Aunque no está involucrada directamente en el proceso, es necesaria para la síntesis de 4 factores de la coagulación. Y las pruebas que podemos observar acá o tener acá, la prueba de laboratorio para medir esta etapa, es la retracción del coágulo, que es un método de laboratorio cualitativo. Bueno, para que ocurra la cicatrización o reparación final, es necesario que ese coágulo se elimine. Entonces dijimos que pusimos en las primeras diapositivas como una de las etapas de la hemostasia, la fibrinólisis. Entonces, podemos decir que esa fibrinólisis, vamos a ver cómo está formado ese sistema fibrinolítico, disuelve al coágulo para que luego se repare la lesión de la pared vascular o de alguna otro tipo de herida. En cuanto a el sistema fibrinolítico, en realidad está incluido dentro de unos mecanismos o procesos morfofuncionales que actúan como control hemostático. Vamos a ver, ustedes le tiene que quedar en claro que la sangre circulante no coagula habitualmente, solo cuando la pared del vaso se lesiona. Debido a que la pared es por qué no coagula. Dentro de esos mecanismos de control hemostático vamos a tener que hay características de ciertas estructuras morfofuncionales que hacen que la sangre no coagula. Por ejemplo, entonces, ¿por qué no coagula habitualmente? Porque la pared de los vasos sanguíneos es extremadamente lisa y se encuentra cargada negativamente, repeliendo a factores de la coagulación. Y además, la sangre cuenta con factores anticoagulantes, que los vamos a ver dentro de lo que denominamos factores humorales. En realidad, muchos coágulos comienzan a formarse diariamente en la luz de un vaso, en general en un sitio de mínima erosión o en alguna placa aterosclerótica en desarrollo. Esto ocurre habitualmente en el cuerpo humano, nada más que nosotros no nos damos cuenta, obviamente, porque son lesiones microscópicas. Dado que la coagulación implica ciclos de amplificación y retroalimentación positiva, el coágulo tiende a expandirse, creando un impedimento potencial para el flujo sanguíneo en los vasos sanos. Entonces, el propio organismo debe ir eliminando estos coágulos. Y es allí donde va a actuar el sistema fibrinolítico. Entonces, el sistema fibrinolítico no solamente elimina los coágulos de los sitios dañados una vez que ya concluyó la reparación, o sea, o mejor dicho, para que se produzca la reparación, en los sitios dañados se debe eliminar el coágulo por el sistema fibrinolítico. El sistema fibrinolítico también disuelve los coágulos pequeños e inadecuados que mencioné anteriormente, que se forman por mínimas erosiones de la pared
o en alguna placa aterosclerótica. Son en los dos lugares o en los dos contextos donde puede actuar el sistema fibrinolítico. Entonces, esa disolución del coágulo se denomina fibrinólisis. Cuando un coágulo se forma, una enzima plasmática inactiva llamada plasminógeno se incorpora a él. Tanto los tejidos del cuerpo como la sangre contienen sustancias capaces de activar el plasminógeno en plasmina o fibrinolisina, que es la enzima plasmática activa. Entre estas sustancias están la trombina, o sea, ¿cuáles son las sustancias capaces de activar al plasminógeno en plasmina o fibrinolisina? Son la trombina, fíjense, otra acción de la trombina, el factor 12 activado y el activador tisular del plasminógeno. El activador tisular del plasminógeno, recuérdenlo porque lo vamos a volver a mencionar. El activador tisular del plasminógeno es sintetizado por las células endoteliales de la mayor parte de los tejidos y liberado a la sangre. Una vez formada esa plasmina, puede disolver el coágulo digiriendo la fibrina e inactivando sustancias como fibrinógeno, protrombina y los factores 5 y 12. O sea que la plasmina no solo digiere la fibrina, sino que inactiva sustancias directamente, como el fibrinógeno, la protrombina y los factores 5 y 12. Aunque la trombina tiene un efecto de retroalimentación positiva sobre la coagulación, esta normalmente va a quedar limitada al sitio del daño. El coágulo no se extiende más allá de la herida hacia la circulación sistémica, en parte porque la fibrina absorbe a la trombina dentro de él. Entonces es por eso, como dijimos hoy, que siempre la hemostasia va a quedar limitada al sitio de la lesión. Ya habíamos mencionado la acción de las plaquetas, el factor de von Willebrand. Bueno, fíjense ahora cómo la fibrina absorbe también a la trombina dentro de su trama e impide, por así decir, una diseminación o una extensión de la hemostasia hacia la circulación sistémica. Otra razón para la limitación es que, dada la dispersión de algunos factores de la coagulación en la sangre, sus concentraciones no son lo suficientemente altas como para provocar una coagulación diseminada. O sea, estas otras causas, además de la plasmina, forman parte del mecanismo de control hemostático. O sea, que la fibrina absorbe la trombina y la dispersión de los factores de la coagulación forman también parte de estos mecanismos de control hemostático. Hay otros mecanismos diferentes que también controlan la hemostasia. Por ejemplo, las células endoteliales y los glóbulos blancos producen una prostaglandina llamada prostaciclina, que tiene propiedades opuestas al tromboxano A2. ¿Se acuerdan de todas las funciones del tromboxano A2? Bueno, repásenla. En este caso, la prostaciclina lo que hace es un inhibidor poderoso de la adherencia plaquetaria. Hay además otras sustancias que están dentro de los mecanismos de control hemostático, además del sistema fibrinolítico, de las estructuras morfofuncionales y de algunos factores humorales que ya vimos como la prostaciclina. Esas otras sustancias que retrasan, suprimen o impiden la coagulación
son los anticoagulantes, que los ubicaríamos dentro de los factores humorales. Están presentes en la sangre, esos factores anticoagulantes. Estos incluyen la antitrombina, que bloquea la acción de diversos factores, incluyendo el factor 12, al 10 y al 2. La heparina es otro anticoagulante, pero es producida por mastocitos y basófilos y se combina con la antitrombina e incrementa su efectividad como bloqueante de la trombina. Bueno, otro anticoagulante que también podemos mencionar es la proteína C activada, que inactiva los dos mayores factores no bloqueados por la antitrombina y potencia la actividad de los activadores del plasminógeno. O sea, que el otro anticoagulante, la proteína C activada, inactiva los factores no bloqueados por la antitrombina y potencia la actividad de los activadores del plasminógeno. Y en la diapositiva lo que pueden ver, fíjense, es una interacción en la figura de la diapositiva entre la activación de la coagulación y el plasminógeno y la plasmina, o sea, una interacción entre activación de la coagulación y sistema fibrinolítico, que como ustedes pueden ver, esa interacción tiene que estar en un equilibrio dinámico. O sea, este esquema representa la homeostasia de la hemostasia corporal. Fíjense el juego de palabras. Acá está lo que yo les decía. Homeostasia, el equilibrio dinámico, no es lo mismo que la hemostasia, que es la detención de la pérdida de sangre. Y aquí con esto culminaríamos la parte de la etapa final de la hemostasia, que es la fibrinólisis, incluido dentro de un gran sistema fibrinolítico y a su vez ese sistema fibrinolítico incluido dentro de diversos mecanismos de control hemostático. Bueno, y en esta diapositiva es para que vean que el coágulo no solamente se forma en la pared vascular, sino para nosotros es muy importante la formación de un coágulo sanguíneo post-extracción. Fíjense que hasta ahora estuvimos hablando de una hemostasia fisiológica que se da a nivel de los tejidos, que tiene una relación estrecha con la pared vascular y con la sangre. Aquí van a entrar en juego en la hemostasia, en la hemostasia que se produce a nivel de la cavidad bucal, con la formación del coágulo sanguíneo, van a entrar en juego otros factores relacionados con la cavidad bucal. Uno de ellos es la saliva, es la presencia de enfermedades prevalentes de la cavidad bucal, como son la caries y la enfermedad periodontal, que están asociadas a la película o biofilm o placa bacteriana, de acuerdo al autor, a cada uno de los autores que fueron mencionando de diferentes maneras, a esa estructura microbiana que se forma sobre las superficies dentarias y que produce, si no la eliminamos adecuadamente, inflamación. Fíjense todos los factores. Y generalmente cuando tenemos hemorragias a nivel de la clínica odontológica, nosotros pensamos que esa hemorragia se produce por
alteraciones sanguíneas en los pacientes, y como ustedes van a ver cuando vayan adquiriendo experiencia en la clínica, esas hemorragias bucales o post-extracción en realidad se deben a causas diferentes, o sea, no solo por patologías sistémicas hematológicas del paciente, o porque el paciente presenta terapias anticoagulantes. Es por padecer otras enfermedades sistémicas, se le da o sea, el hematólogo le da una terapia anticoagulante. Entonces, el sangrado post-extracción a veces se produce por trauma excesivo de los tejidos blandos, por pocas instrucciones postoperatorias al paciente, por un trauma excesivo del tejido óseo o otros sitios operatorios, o después por no dar indicaciones correctas al paciente. Este es un adelanto a lo que ustedes van a ver en la clínica posteriormente, en los años superiores y durante toda su carrera como profesionales, simplemente para que les quede grabado que el coágulo, generalmente antes no se hacía esta relación, entonces el alumno de segundo año quedaba con que únicamente el coágulo se producía. Todo lo que nosotros les enseñamos anteriormente se producía únicamente a nivel de los vasos y era totalmente las etapas totalmente diferentes a las que se produce en el coágulo sanguíneo post-extracción, y todas las etapas son exactamente iguales. Pero ya les vuelvo a indicar que en un contexto totalmente diferente, porque estamos en un medio donde puede existir contaminación, donde tenemos la saliva, donde hay activadores de plasminógeno abundantes, sobre todo cuando hay inflamación, y en los tejidos bucales se han demostrado también la presencia de activadores de plasminógeno que frente a diferentes situaciones pueden producir la lisis de ese cuadro y ocasionar una patología que se denomina alveolitis. Esto sería en cuanto a la aplicación clínica de la hemostasia. Bueno, aquí ustedes pueden apreciar la bibliografía consultada para preparar la clase, y como en todas las otras microclases vamos a brindar las conclusiones. Vamos a decir que la hemostasia es un mecanismo de defensa, recuerden esto, cuya finalidad es conservar la integridad vascular y evitar la pérdida de sangre. Eso si estamos hablando a nivel, ¿no es cierto?, a nivel de vasos sanguíneos, a nivel microscópico. Sí, obviamente el vaso es un vaso importante, con la hemostasia fisiológica no va a alcanzar y vamos a tener que recurrir a la hemostasia quirúrgica, que se les va a enseñar en los años superiores. También recuerde que la hemostasia se produce a nivel de los alveolos, se produce a nivel de los alveolos post-extracción. Dentro de esos alveolos se tiene que formar un coágulo que tiene que ser estable, al igual que los coágulos que se forman a nivel de la pared vascular o a nivel tisular en general, y debemos impedir que se produzca la lisis para no generar otra patología como es la alveolitis. Vamos a tener desequilibrios homeostáticos. También hay, por ejemplo, patologías que puede tener el paciente que nos consulta en la clínica, como las clásicas serían púrpura trombocitopénica, hemofilia, enfermedad de von Willebrand. Y también el paciente puede estar tomando medicaciones como anticoagulantes y antiagregantes orales que dificultan una
buena hemostasia. En realidad, el tratamiento del odontólogo es netamente local. Nosotros vamos a trabajar dentro de un equipo para tratar a estos pacientes con patologías o con uso de medicaciones como los anticoagulantes, y esos van a ser obviamente el médico clínico del paciente, el hematólogo del paciente, es decir, todo un equipo para tratar a los pacientes que presentan patologías hematológicas o toman medicaciones que producen anticoagulación y antiagregación. Ahora, el significado de impacto clínico odontológico es que la mejor forma de evitar para el odontólogo complicaciones hemorrágicas es, obviamente tras procedimientos quirúrgicos, ya sean extracciones o otro tipo de cirugías orales, es siempre la prevención, y la prevención es una correcta historia clínica del paciente y trabajar en un equipo de salud, en este caso sobre todo con el hematólogo del paciente. Recordar que la hemostasia tiene etapas y que esas etapas pueden ser evaluadas específicamente por diferentes pruebas de laboratorios de la hemostasia. Como siempre, y para irnos despidiéndonos, ustedes pueden plantear las dudas de esta microclase en un foro que se denomina Dudas Hemostasia, que está dentro de la sección denominada Unidad Temática 3, Sistema Circulatorio, debajo de la carpeta Marco Teórico Referencial Hemostasia. Bueno, muchas gracias por su atención y estamos esperando muchas preguntas porque es un tema muy importante para ustedes como futuros odontólogos.